El vídeo de hoy es un poco diferente a lo que estáis acostumbradas a ver en este canal. Hoy tengo a una invitada especial conmigo. Estoy con Violeta Marinero, wedding planner especializada en bodas elegantes y yo diría que incluso bodas de lujo, con una trayectoria muy inspiradora. Y nos encontramos en el showroom de Options, una empresa con la que Violeta suele trabajar, especializada en menaje y mobiliario para todo tipo de eventos. Bienvenida, Violeta, y gracias por estar aquí hoy. Muchas gracias a ti por invitarme. Me hace muchísima ilusión formar parte de esta sección. Ser la primera invitada para mí es todo un honor. La verdad es que el contenido que creas y en específico esta sección va a inspirar a muchas chicas. Ojalá yo hubiese tenido a alguien como tú cuando tenía 15 añitos. Oh, muchas gracias. Sí, ese es el objetivo, en verdad, inspirar o por lo menos intentarlo y transmitir todo este mundo de la elegancia y toda esta pasión a través de estas nuevas entrevistas que voy a estar subiendo en mi canal. Así que bueno, para empezar, si tuvieras que presentarte sin decir soy wedding planner, ¿quién es Violeta Marinero? Es una pregunta muy interesante porque hace unos años no hubiese sabido presentarme sin decir soy wedding planner y después de mucho trabajo puedo decir que además de wedding planner, que es mi 90% del día, soy una chica que nació en una ciudad muy pequeña, con muy pocas referencias, una ciudad de la que estoy tremendamente agradecida, pequeñita, de mar, donde siempre puedo volver a estar en casa, y que nació siendo una persona creativa. Creo que eso es en general lo que me define, esté en la etapa de mi vida que esté. ¿Recuerdas algún momento exacto cuando eras pequeña, cuando vivías pues lejos de todo este mundo de las bodas y tal, en el que pensaste yo quiero pertenecer al mundo de las bodas o de la elegancia o incluso de la moda en general? Más allá de las revistas, cuando iba a primaria, pues no tenía mucho contenido, no teníamos redes sociales y algo que no conoces es algo a lo que no puedes aspirar. Totalmente. Entonces sí que me llamaba muchísimo la atención el arte. Vengo de una familia con mucho arte. Y me llamaban mucho la atención las revistas que veía en los kioscos. Más adelante estuve pensando cuando me propusiste hacer esta entrevista y caí en la cuenta de que el programa de Flash Moda de Nieves Álvarez en la 2 los domingos, que dura Icónico. media hora exacta. Sí, no dura nada, o sea, es como un pequeño espacio que le han dado al mundo de la moda, en plan, un pequeñísimo espacio que le han dado al mundo de la moda, que los reportajes duran nada, menos de 5 minutos, total. Pero al menos te abría la puerta a ateliers, a talleres, ya sea de moda, a sombrerería. Sí. Y era un programa que no me perdía por nada del mundo. Y ahí es cuando empecé a sentir lo que hoy en día llamamos pasión. No sabía muy bien el motivo, porque era muy pequeñita, pero ahí es lo primero que me llamó la atención. Después, cuando empezamos a tener redes sociales, que para mí pues me debió llegar sobre los 14 años, ya iba a la ESO, entraron los blogs, claro. Los primeros blogs. Yo fui fanática y sigo siendo de las primeras bloggers, de Alexandra Pereira, de Gala González, incluso cuando entró Dulceida. Recuerdo que yo tenía clase de informática en el instituto y iba veloz a coger el ordenador que funcionaba entonces, para revisar cada día los blogs de moda. Y a raíz de ahí tuve más contacto con el mundo de la moda y en un principio de mi vida quise tirar por ese camino del diseño de moda. De hecho, me acuerdo que tuvimos un momento en la conversación en el que me contaste que cuando viste la boda de Chiara Ferragni, eso fue como lo máximo para ti.
¿Fue quizá eso lo que te hizo tirar un poco más hacia el mundo de las bodas o por lo menos prestarle más atención dentro ya del mundo de la moda y el interés que ya te había generado el tema de los blogs y tal? Sí, yo en ese momento pasé de estudiar bachillerato de artes porque quería algo de moda o actriz o cantante, algo que tuviese que ver con crear siempre. Al final es el resumen de toda la entrevista seguramente. Y entonces tiré por ese bachillerato, después entré en diseño de moda en Valencia y me enamoré de los desfiles y echando la vista atrás pues me sucedía algo que la pieza y el vestido que más me llamaba la atención de algunos desfiles, la última, el vestido de novia, que es un recurso que suelen utilizar muchos diseñadores, que el último vestido sea de novia. Yo siempre estaba esperando a ese vestido, incluso ya empecé a ver desfiles solo de vestidos de novia, de trajes. Los trabajos un poco de la universidad empezaron a centrarse en el diseño de vestidos de novia. Y entonces llegó la boda que me comentas, la de Chiara Ferragni, y empecé a dibujar el vestido. Además recuerdo que era un diseño de Dior, de Maria Grazia Chiuri, y constaba de un mono cortito, pero de manga larga en encaje, al que se le iba cambiando la falda. La primera falda era una falda de tul bordado, pero lo que estaba bordado era la historia de amor de ellos dos. Se me pone la piel de gallina solo de pensarlo, porque eso me inspiró muchísimo. Tener acceso a algo que no conocía me abrió un mundo, me abrió un montón de posibilidades. Y ahí es cuando empecé a ser una verdadera friki de las bodas y de lo que se podía crear más allá de una boda sota caballo rey, que llamo yo. El mismo año se casaron unos familiares míos, unos tíos, que fue una boda súper sorpresa, que no nos la imaginábamos. Yo sigo teniendo en mente que fue el destino de alguna forma poniéndome las cosas fáciles, porque lo que tiene que ser, tiene que ser. Sí, totalmente. Y mis tíos, que llevaban muchísimos años viviendo juntos, con hijas, decidieron casarse y me pidieron ayuda, para el detallito a los invitados. Como ellos sabían que a mí me gustaba un poco esto de la creatividad, y empezó por ahí y acabé creando un proyecto de decoración basado en premios de cine. ¿En premios? Sí, pues en los Oscar, en los Goya, con su alfombra roja, con su foto. Pero eso lo hiciste para la boda de tus tíos. Para la boda, para una boda que me pidieron. Qué original. Una cajita de jabones, literalmente. Y tú hiciste un espectáculo. Y me lié, no me pude quedar solo con... sentía verdadera pasión. O sea, que dirías que esa boda o ese momento en el que empiezas simplemente con un pequeño detalle para la boda de tus tíos ya fue como un punto de inflexión de decir, esto es lo que yo quiero hacer, o por lo menos esto se me da bien. Ese final de 2018, que coincidió la boda de Chiara con la de mis familiares, acabé haciendo y sintiendo por primera vez lo que es ser wedding planner. Incluso el día de la boda fui antes a coordinar muy poquita cosa, el montaje de flores, pero ya eran flores elegidas por mí y con un sentido. No era el centro floral que te ponía el lugar, sino llevaba el mismo color que toda la paleta del evento. Wow. Entonces, a raíz de ese día, al día siguiente dije, soy wedding planner. Al día siguiente, así, sin siguiente, título ni nada. La verdad es que era algo que llevaba dentro y necesité. ¿Y todo eso lo hiciste tú sola, en plan, sin ayuda? Sí, yo no tenía ni idea de que esto era un trabajo, de que había gente dedicándose a ello. Gracias a las redes sociales, pues pude buscar información,
pude buscar lo que era una wedding planner de verdad, que es que no tenía ni idea. Y en enero de 2019, un par de meses después, estaba formándome aquí en Madrid. Wow. ¿Hubo alguien de tu familia, de tu entorno, de tus amigas que dudara en ese momento de que eso pudiese ser una profesión real, algo a lo que tú te pudieses dedicar, o simplemente lo vieron como un hobby más? Sí, yo creo que cuando me dije me voy una semana a Madrid a hacer un curso de wedding planner, creo que absolutamente nadie de mi entorno, no te voy a decir una persona, creo que nadie creía que esto iba a acabar en a lo que me dedico hoy en día. Ni siquiera yo tenía mucha idea de qué me iba a formar, simplemente yo quería hacer este tipo de eventos tan personalizados y con tanto cariño y tanto de mí en ellos. Y encontré esa vía y a ver si aprendía algo o me enteraba un poco de por dónde podía seguir caminando porque me hacía realmente feliz. Te diría que nadie tenía mucha idea de lo que estábamos haciendo. Es que creo, o tengo la sensación de que esto es algo muy común, sobre todo en trabajos que son más creativos o que están más enfocados al tema de la moda, de la elegancia, de los eventos y tal. Es difícil que la gente al principio crea en ti y se lo tome en serio. O sea, normalmente piensan que es como un momento que estás pasando en el que te ha dado una fiebre loca por algo. Un hobby extraño. Sí, una obsesión, pero que se te va a quitar la tontería y que vas a buscar un trabajo normal, pero en realidad, cuando es pasión, al final siempre encuentras la manera de sacarlo adelante. Porque muchas veces también lo que pasa, o por lo menos lo que se suele decir, es que cuando lo empiezas como un hobby por tu cuenta, te encanta, lo disfrutas mucho, pero que cuando tienes que tomártelo en serio, tienes que estudiar o tienes que ya verlo como un futuro profesional, empiezan a surgir las dudas, empieza a entrar un poco el pánico, el miedo, las dificultades también. Entonces, ¿tú cómo lo viste al pasar ya a hacer un curso seriamente? Teniendo en cuenta que yo la referencia que tenía eran las redes sociales, que bien tú sabrás que allí se ve el 10% más bonito, sí, y menos cansado de todos los trabajos, lo subestimas un poco todo lo que conlleva después. Sí. Sí que es cierto que incluso yo durante el curso estaba tan ilusionada y me estaban enseñando tantas cosas nuevas, me estaban diciendo por primera vez que era posible que yo me dedicase a ser wedding planner y a crear bodas como la que hice para mis familiares, que creo que ese curso fue muy cortito, entonces salí más en una nube de lo que estaba. Fue un curso muy cortito, simplemente que me puso en contacto con la posibilidad. Claro, fue como ponerte la miel en los labios, sí, ¿no? El inicio de algo que sí, está por delante, pero todavía no has visto realmente todas las facetas ni todos los ángulos de esa industria. Me quedaba muchísimo por ver. También cuando estuvimos hablando, antes de hacer esta entrevista, me comentaste que después de hacer ese curso o durante ese curso, tus profesores como que vieron algo en ti, vieron potencial en ti y te ofrecieron dar clases en una asignatura de ese mismo curso. Sí. ¿Eso cómo fue? Bueno, no sé muy bien lo que vieron en mí. Yo creo que yo compartía contenido en redes sociales sin llegar a ser influencer como puedes ser tú, pero como era mi pasión, era lo que yo compartía en redes sociales. Cuando ellos me conocieron en el curso y me empezaron a seguir, yo creo que verdaderamente vieron una obsesión en saber lo que estaba a la última de las bodas, cuál había sido la boda de ese fin de semana más comentada y por qué. Compartían muchas tendencias, ya sean españolas como extranjeras, y a los 2 meses, pues si este curso de 3 días fue en enero, en marzo yo estaba dando la clase de tendencias. Wow. En la edición siguiente del mismo curso que hice. Me dejaron una horita para comentar tendencias 2019.
esa decisión de venirte a una ciudad grande, a la capital de Después. España y tal, ¿fue con ilusión o viniste un poco con miedo y con inseguridades? Pues 2019 estaba sucediendo tan rápido, ya te digo, en enero curso, en marzo era la profesora, que en mayo yo venía con los ojos cerrados. No había nada de miedo. Yo no conocía las partes más duras quizás de la industria y del sector. Entonces venía con los ojos cerrados. También sucedió que la empresa para la que di después la clase de tendencias siguió viendo algo en mí y me propuso trabajar la temporada completa de bodas con ellos. Y ahí fue cuando cogí experiencia de estar trabajando ya no en oficinas, que es algo muy complicado que no se ve, todo lo que los novios se libran de hacer. Y también fui a muchísimas bodas a trabajar ese verano. O sea, digamos que la boda de mis familiares fue en octubre y yo en mayo estaba siendo wedding planner al completo y estaba viviendo un sueño. Eso fue en 2019. Sí. Y luego llega 2020. Sí. Vale, ¿qué pasa en 2020? Porque claro, al final lo primero que hicieron fue meternos a todos en casa. Las bodas es uno de los eventos sociales más grandes, es decir, se reúne muchísima gente normalmente. Entonces, ¿qué pasó? Lo primero que se cerraron fueron las bodas y las celebraciones. Nadie me llamó. Obviamente, entre nosotras todo se canceló. Sí que es cierto que en Badajoz se levantaron las restricciones 15 días y coincidió con una boda. Al límite. Al límite total. Coincidió que una de las wedding planners a las que yo les había enviado un currículum, y ya te digo que no fue mucha casualidad porque le envié a toda España, me llamó. Y en mitad de COVID, creo que durante los primeros meses que no se sabía muy bien, cada 15 días pasaba una cosa, en mitad de COVID me dijo, ¿vienes a trabajar a una boda de 250 personas? Con el peligro que eso conllevaba. Sí. ¿No te dio miedo? Me dio miedo, pero fui con los ojos cerrados, o sea, no sabía qué me iba a encontrar, no conocía bien a la wedding planner, pero yo... ¿Qué te impulsó a decir sí? Yo tenía que estar en todas partes. Vale. Es algo que sigo compartiendo a día de hoy. Si te invitan a algo, ve. No sabes quién puede estar allí, no sabes a quién puedes conocer, ya sea desde un proveedor hasta una amiga como nosotras dos. Sí. Incluso me tuve que encerrar después un mes sola en mi casa sin ver absolutamente nadie. ¿Por precaución? Por haber ido a la boda. Dije, voy a esa boda y me encierro un mes para no contagiar a mi familia. Y estuve un mes sola con tal de poder ir a esa boda que yo no conocía a nadie. O sea, no era compromiso para nada, era pasión absoluta. Durante ese año, porque claro, la pandemia, o sea, lo que fue el confinamiento solo fueron unos meses, pero el tema este de tener precaución, de las medidas de seguridad y tal, duró mucho más tiempo. ¿Hubo algún momento durante ese año o incluso después, a consecuencia de la pandemia, en el que dijiste, a lo mejor no ha sido tan buena idea emprender? Justo ese año, en septiembre, yo ya veía que llevábamos desde el 13 de marzo encerrados y a principios de septiembre quise empezar a compartir en una cuenta de Instagram que actualmente es la de Vichy, la de Vichy Weddings, pues quise empezar a compartir lo mismo que llevaba haciendo desde siempre, pues las tendencias, lo que había sido la última boda de ese fin de semana, qué le hacía especial, y con el fin siempre de acabar dedicándome a Wedding Planner. Vichy Weddings ya quería que fuese mi empresa, pero no había nada que mostrar porque no podíamos ir a trabajar. Entonces simplemente lo usé como un canal de comunicación, me empezó a seguir mucha gente. Y en enero levantaron restricciones y a mí me empezaron a llegar clientes 4 meses después. Y entonces ahí tuvimos el boom inicial de Vichy Weddings.
Y hablando de Beachy Weddings, específicamente de tu empresa, hay dos cosas que me interesan. La primera es el nombre, de dónde viene Beachy Weddings, y la segunda es si la decisión de fundar tu empresa fue más una decisión emocional del momento o fue con estrategia, con visión empresarial. Yo creo que como todo lo que hacía en esos años iniciales era pasión y ganas de comenzar, no había ningún tipo de estrategia. Ya te digo, el Instagram de Beachy Weddings comenzó como un canal de comunicación. No sabía qué iba a pasar, yo no sabía si el COVID iba a durar 3 meses más o 3 años más. Entonces era todo sobre la marcha, sobre todo era más jovencita y me lo podía permitir. Y el nombre, yo siempre he estado muy ligada al mundo de la moda. Al estudiar pues aprendí mucho sobre tejidos bueno, soy bastante friki, me sé el nombre de todos los tejidos. Sí. Y Beachy era un tejido que me llamaba mucho la atención, que es un tipo de cuadros que se crea no estampando la tela en sí, el tejido, sino que se crea en el telar. Entonces eso ya me daba un toque de artesanía, de lujo quizá, si lo quieres llamar así. Después también los colores que más usamos en los cuadros de Beachy a nivel imagen de marca pues es el blanco, el negro y cuando se mezcla el hilo el gris. También se relaciona un poco con la época de primavera, que coincidiría también con la temporada de bodas, el inicio de la temporada de bodas. Entonces si empiezas a rascar tiene mucha simbología y mucho significado. Entonces, para todas las chicas que están viendo este vídeo, que probablemente muchas de ellas estén pensando qué hacer con su futuro, porque recibo mensajes de muchísimas personas pidiéndome consejo porque yo estoy estudiando diseño de moda, pero empecé estudiando una carrera completamente distinta y hay mucha gente que está en la misma situación de haber estudiado una cosa y no saber qué hacer con su futuro, o que va a empezar la universidad y no tiene ni idea de qué elegir. Normal. Y yo creo que algo fundamental para entender si realmente una profesión es tu camino, es tu futuro, es saber cómo funciona realmente y todo lo que hay detrás. Entonces, yo creo que una pregunta clave aquí sería, para aclarar muchas dudas, es ¿cómo es realmente organizar una boda? ¿Cómo es el trabajo de wedding planner desde que desde que tú dices que sí a los novios hasta que ellos se dan el sí en el altar y ya está? Y se acaba. Pues podríamos estar horas, pero voy a intentar resumirlo y dejar también muchas dudas resueltas. En mi caso hablo por Beachy Weddings porque después también cada wedding planner y cada profesional puede trabajar a su manera, pero en nuestro caso nos contactan y tenemos 100% una videollamada para conocernos. Van a ser muchos meses por delante, incluso años, podemos llegar a los 2 años. ¿Ese es el máximo, 2 años? Sí, para nosotras quizás sí. Vale. Los 2 años lo máximo que me pueden llegar a contactar. ¿Y lo mínimo que te han contactado? Y lo mínimo, lo mínimo fueron 5 meses de querer casarse en temporada alta, en un sitio espectacular. ¿Y dio tiempo al final? Bueno, no es que diese tiempo, es que los novios no vieron el sitio de su boda hasta el propio día de la boda. No vivían en Madrid, no vivían en España, no vinieron hasta ese momento, esa semana. Con los últimos retoques de vestido de novia fueron esa semana que pudieron estar. Y ya te digo que es que vieron su finca de bodas el día que se casaron y salió espectacular. Estoy muy contenta y les tengo muchísimo cariño, fue todo un reto. Normalmente los novios nos contratan para un servicio integral, que eso quiere decir que vienes con tu anillo de pedida y nada más. Nos explican un poco, tratamos de conocer cuáles son quizás sus inquietudes a la vez de celebrar esta boda, cuáles
cuáles son las cosas que más le preocupan o qué vamos a priorizar, y a raíz de ahí empezamos a buscar lo primero el lugar, para saber qué lienzo, le llamo yo, muchas parejas bichi se ríen de mí, el lienzo, vamos a buscar el lienzo. Claro, porque es como la estructura, el marco en el que se desarrolla todo. Si queremos una boda muy clásica, pues una boda en mitad del campo con un tipi no procede. Entonces eso es lo primero, sobre todo también a nivel de disponibilidad, y cerramos los primeros proveedores que dependen de disponibilidad, como el sitio, el catering, la comida. Intentamos que la iglesia ya esté bastante apalabrada también el primer mes, y ya cuando tenemos todo un poco claro estamos menos nerviosos porque hay fecha, hay sitio, hay iglesia, pues es cuando ya nos podemos permitir empezar a jugar un poco con la decoración. Hacemos una propuesta de decoración muy, muy específica para cada boda. Tenemos muchas reuniones antes de proponerles una decoración. Ninguna boda bichi se parece a otra. Se puede parecer a nivel de el detalle y la personalización es de los valores principales de Bichi Weddings. Pero si comparas una con otra, es posible que no tengan nada que ver. Claro, porque me imagino que la boda al final lo que tiene que transmitir es un poco la personalidad y el amor o la relación que existe entre la pareja, aparte de que luego también imagino que tendrá rasgos o elementos que sean tu marca personal y que quizá una persona que conozca muy bien tu trabajo pueda decir, vale, esto lo ha organizado Bichi Weddings. Sí, yo creo que más sería un poco al revés. Al descubrir que lo ha realizado Bichi Weddings, diga normal, porque está muy personalizado. A veces pues hay anécdotas como novios de, pero si te contratamos tenemos que poner algo bichi. Efectivamente no. Muchos me dicen, por favor, quiero poner algo bichi para que se note que es una boda organizada y decorada por ti. O sea, son buenísimos. Pero no, y la imagen y la historia es la de ellos, no la mía. La mía es el detalle, que si a mí me dices quiero poner las servilletas personalizadas, me haces la wedding planner más feliz del mundo. O bordadas con nuestras iniciales, es lo que más me gusta. Intento huir bastante de lo que ya está preestablecido. Una vez contratas el lugar, las fincas son grandes profesionales, trabajan muy bien, y una vez llegan los novios sin wedding planner, esa boda puede ser un éxito sin que tengan que llamar después a una wedding planner, porque tienen unos protocolos y unos métodos muy establecidos que yo les llamo sota caballo rey, y hace que cuando tú te vayas a casar en ese lugar sea todo un éxito. Y si contratas a Bichi, también es un poco para huir de allí, huir de que la boda tuya sea igual que la que se celebró el fin de semana pasado. ¿Dirías que el servicio de wedding planner es indispensable, que cualquier pareja que se quiera casar necesita realmente una wedding planner o no? Aquí hay conflicto, o sea, hay mucha variedad de opiniones, incluso entre nosotras, compañeras. Sobre todo el servicio que ofrecemos en Bichi Weddings, puede que otras wedding planners no estén de acuerdo porque ofrecen otro tipo de servicio, pero nuestro servicio es un servicio de lujo. Y tanto los productos de lujo como los servicios de lujo no son indispensables. De toda la vida nuestras abuelas se han casado con su marido, de cualquier manera. Han ido al restaurante, ellas llevaban un vestido blanco del color que tuviesen que llevarlo ese día. La gente ha comido, el cura estaba casándoles, había alianzas y llevan casados toda la vida. Nosotras ni en el pensamiento existíamos alguien que organizase, pues tu prima te podía echar una mano, pero nunca ha sido indispensable. Ahora un poco estos comentarios de si te casas tienes que contratar 100% a una wedding planner porque si no va a ser un fracaso tu boda. Pues yo
digo que no. No te hago falta. Incluso muchos clientes que nos contactan por estos comentarios que les han dicho o han oído en redes sociales, porque nos han dicho que sois indispensables y yo veo realmente lo que buscan y lo que quieren. No, pero es que esto lo pone la finca, esto nos ayuda a la finca. Y digo, ya chicos, es que si queréis lo básico indispensable, no os hago ninguna falta. Otra opción que quizás sí que la podríamos catalogar como más indispensable es si quieres alguien coordinando el día de tu boda. También os ofrecemos ese servicio y muchas wedding planners ofrecen ese servicio que te da muchísima más tranquilidad. Ahora, indispensable, tú vas a llegar a la iglesia, el cura te va a casar o a tu ceremonia civil y te vas a casar. Tus invitados van a comer y vais a hacer una fiesta sin que yo esté. Lo esencial que se necesita para una boda. Para lo esencial, Beachy Weddings no es indispensable, aunque me tire piedras sobre mí misma. Y al ser bodas de lujo, no sé si me quieres responder, pero más o menos, ¿cuánto es lo máximo que se ha llegado a gastar alguien para su boda con Beachy Weddings? Muchas parejas vienen a preguntarme cuánto vale una boda y nunca puedo contestar al 100% porque no sé qué tipo de boda quieres. Y otras me vienen y me dicen, pero lo mínimo para que quede decente y que no sea cutre. Digo, es que no sé cuál es tu concepto de cutre, claro. Seguramente no sea no sé cuál es tu concepto de cutre, igual no es el mismo que el mío. Pues normalmente solemos trabajar nosotras con un presupuesto desde 40 a 45.000, vale. Y lo máximo que nos hemos llegado a gastar, que era una boda bastante pequeña, fíjate, fueron más de 100.000. Para una boda más bien pequeña. Sí, pero se priorizaron muchas otras cosas aparte del número de invitados. ¿Qué es lo que más gastos suele conllevar? La partida que más se prioriza en una boda indiscutiblemente es la comida y es algo con lo que te tienes que comprometer si eres novio o novia, porque es la comida que van a comer tus invitados. Y además en nuestro país llevamos muchísima tradición de comer bien. Y también tenemos un pasado que no es tan pasado de haber pasado hambruna. Entonces, ya que tus invitados, quieras que no, hacen un esfuerzo en acudir a tu boda, en España le damos muchísima importancia a la comida y siempre, incluso aunque no se vea reflejado después en las fotos y en el trabajo de Beachy, siempre les digo, si hay que invertir en algo es en darles de comer a los invitados como lo merecen. Es que al final si no comes bien en cualquier sitio... Se te olvida todo lo que has visto, da igual la decoración que hayamos puesto, si había más número de velas o menos. Lo importante es la experiencia lo único física. Sí, sobre todo en nuestro... es que comemos muy bien, es que tenemos una cultura que merece la pena. ¿Cuál dirías que ha sido el momento más tenso que has vivido como wedding planner organizando una boda? ¿Algún momento en el que veas que no da tiempo a algo que es súper importante o que hay alguien que se queja? Estos momentos en los que ya no queda casi tiempo y hay que solucionar problemas y tener muchísima creatividad. Bueno, tenemos en cuenta que las bodas son eventos sociales en los que no solo... Sí que es cierto que nuestros clientes son los novios. Para empezar, son dos personas distintas, aunque los veamos como una pareja, son dos personas distintas que piensan diferente en muchas cosas. Y detrás de ellos, aunque no sean clientes directos, también están sus familias y sus amigos, obviamente. Entonces, estás trabajando con la unión de dos familias en un día muy especial, en el que seguramente lleven pensando mucho tiempo, sobre todo la novia, que lleve pensando toda su vida en ese día, y
y quieras que no, los sentimientos empiezan a estar a flor de piel, los nervios a medida que se va acercando la boda. Los nervios, aunque sean unas mínimas maripositas en el estómago, pueden llegar a generar conflictos, ya no directamente con la wedding planner, que al final es la que pone un poco de paz y resuelve conflictos, sino por la parte de los clientes. Hay muchísimas decisiones que tomar, hay muchísimo presupuesto en juego y después hay muchas opiniones alrededor de ellos. Más que algo que se pueda solucionar la última semana o en la boda ha pasado algo, creo que lo más difícil es el componente humano. Más que pues sí, si vamos a Asturias, hasta la última media hora no sabemos si ese cóctel se hace fuera o dentro. Pues aún así te diría que crea mucho más conflicto el nivel humano. Al final, imagino que en una boda, sobre todo si están involucradas muchas personas, tiene que haber ese componente emocional, que es lo que al final lo complica todo, o incluso que haya algún tipo de tensión entre personas de las dos familias, algún tipo de incluso ideologías opuestas o rencor, personas que a lo mejor llevan muchísimo tiempo sin verse. Sí, el trabajo de wedding planner, aparte de lo más visible, la estética, también conlleva un poco de componente psicológico. Pues hay novias que les preocupa que no van a entrar con su padre en el altar y te lo dicen como algo que solo les pase a ellas, no chicas, o sea, no sabéis la cantidad de novias que entran con su hermano, que entran con su primo, con su mejor amigo, con su madre, es algo normal. Pero claro, hay que quitarles la angustia esa que les crea, o incluso nuestra mesa presidencial es un absoluto caos porque las dos parejas de padres están divorciados. ¿Qué ponemos? A los padres divorciados con sus propias parejas acabamos, en vez de una mesa presidencial, eso parece una mesa de comunión. Y se han sentado solos y ha sido esa horita quizás para compartir, para mirarse a los ojos por primera vez después de todo el sentimiento y de todos los besos y abrazos, pues la primera vez que se miran y se dan la mano ese día, siendo realmente conscientes y en su recuerdo es uno de los momentos más maravillosos de su boda, que se sentaron solos en la mesa presidencial. Pero claro, desde un principio hasta que les haces llegar a entender que las cosas más diferentes de su boda pueden llegar a ser las más especiales para ellos, aún cuesta un poco. Después de todos los años que llevas trabajando como wedding planner, toda la experiencia, todas las bodas que has organizado, ¿dirías que es un trabajo fácil? No. Para nada, ¿no? Yo siento mucha pasión por lo que hago. Algo que me hace seguir aquí es que creo realmente en lo que estamos celebrando ese día. Creo realmente en el matrimonio, del tipo que sea. Creo en que estamos creando una nueva familia con una pareja. Incluso estamos uniendo a dos familias, que es casi como un ritual muy especial. Aparte de todo lo visible, la foto de Instagram, los músicos que vinieron a tocar, y soy muy consciente de lo que está pasando en realidad ese día. Y me emociono, ahora me emociono cuando sucede, y es uno de los pilares que me mantienen firme ahí. Es cierto que ya sea como wedding planner o sobre todo si eres empresaria, hay que cuidar mucho la salud mental. Quizá para todas las chicas que nos estén viendo ahora mismo y que
probablemente se estén planteando que a lo mejor lo de ser wedding planner es una posibilidad para ellas, ¿cuál dirías que es la cualidad indispensable más necesaria para ejercer como wedding planner? Bajo mi experiencia y con la diferencia de clientes con los que te llegas a encontrar, unos necesitan una parte más de ti, otros otra, pero lo indispensable es que seas empática, que seas consciente de que tú no eres la protagonista. Por mucho que el proyecto sea tuyo, no eres la protagonista y mucha empatía, mucha empatía. Cuando tuvimos la primera conversación me contaste así un poco que hubo un momento muy importante para ti en el que confundiste tu identidad con tu trabajo, con lo que hacías. ¿Cómo empieza algo así sin que te des cuenta, para que todas las que nos escuchan puedan identificar las señales en caso de que a ellas también les esté ocurriendo o les ocurra en el futuro? Pues como ya te he comentado, mis inicios fueron total pasión e ir adelante sin mirar atrás, ir adelante, y finalmente mi vida se convirtió en haberme mudado a Madrid sin tener familia ni amigos aquí. Todo mi entorno, si podía hacer amigos, si podía irme a cenar alguna noche o tomar un café, acababa siendo con alguien relacionado, pues un antiguo cliente o un proveedor, un diseñador de bodas, y el tema siempre acababa siendo el mismo. Yo me despertaba cada día y miraba el email antes que WhatsApp y todas mis relaciones que había dejado en mi ciudad, y era lo último que hacía también al irme a dormir. Salía de casa para trabajar o para estar con alguien relacionado con mi trabajo. La Violeta Wedding Planner, que la llamo a día de hoy, prácticamente no quedaba nada de la niña que nació creativa y ya está. Era una empresaria desde que me despertaba hasta que me acostaba, fines de semana incluidos, porque yo lo daba todo por mis clientes, que lo sigo dando todo lo que debo dar. Exacto. No más de mí. Reservarme el sábado y el domingo no hace que sea peor profesional, sino hace que yo el lunes pueda rendir mejor y sea mejor profesional. Pero era algo que antes, ya no por exigencia a mí misma, sino porque me apasionaba y me daba igual que fuese sábado, que fuese domingo, que fuesen las 2:30 de la tarde y me saltase la comida. Iba como un caballo cuando le ponen, al final pasan los años y te has perdido por el camino. ¿Dirías que también, aparte de que te encantaba tu trabajo y te lo tomabas muy en serio y querías dar lo mejor de ti, aparte de eso, dirías que te creíste un poco esta idea de que solo eres exitosa si das tu 100%, si estás trabajando todo el día, y te imaginabas como este futuro maravilloso solo si te olvidabas de ti misma? Sí, un poco el mito de la girl boss. Wow, sí, o sea, todos mis vision boards de principios de año era girl boss, traje, maletín, y los de ahora incluyen playa, incluyen familia, incluyen amigas, y seguir creciendo, por supuesto, con Vichy, con mi empresa, pero una cosa no... Lo que me pasó a mí es que si yo seguía siendo Violeta Wedding Planner el 100% de mi día y de mi vida, Vichy terminaba. Violeta Vichy Weddings no se sostiene sin Violeta persona. ¿Qué diferencia ves, o incluso qué le dirías a la Violeta de antes? ¿Qué diferencia hay entre la Violeta de antes, que no paraba, y la Violeta de ahora, que respeta también su autocuidado, su propio tiempo, su momento de estar tranquila, de conectar con su familia? ¿Cuál es esa diferencia y qué le dirías? Uy, me emociono, ¿eh? Iría y le daría un abrazo
y le haría soltar el teléfono, el ordenador que tuviese en ese momento en las manos. O sea, igual me pasaba 6 meses sin ir a mi casa con mis padres y mi familia, que es realmente la gente que me quiere. Pararla, mirarla a los ojos y decirle, paremos, no somos esta persona, que sí, pero no solo somos esta persona, paremos. A esa Violeta, después de darle un abrazo, le recomendaría ir a casa de sus padres a comerse un cocido. Te lo digo súper en serio. Me he perdido muchísimas comidas familiares por estar simplemente delante del ordenador un domingo. No había quedado con nadie, ni tenía ninguna reunión. Y quizás si le hubiese compensado con la vida familiar, con incluso estar conmigo misma, con no leer todo el tiempo crecimiento personal y profesional, leerme una novela porque sí, tener amigas fuera de este círculo que era sentarnos a cenar y empezar a hablar de la boda que ha hecho X persona. A mi familia le da absolutamente igual la boda de este fin de semana, incluso la que he organizado yo. O sea, hay más cosas. Además no entienden nada. Mejor. Entienden muy poco, no saben todo lo que conlleva, entonces tampoco me preguntan más allá de lo cordial y se necesita. Entonces igual si hubiese pisado un poco de freno y hubiese mezclado las dos personalidades, no hubiese llegado al extremo de tener que parar por falta de salud mental. Imagino que esto también, esto que te pasó, aparte de ser una transición en tu persona, también lo ha sido para Beachy Weddings. Entonces, ¿en qué punto está ahora mismo tu empresa? Como ya te he comentado, para mí la formación nunca ha parado, incluso en estos momentos. Hice un curso en EDEM, en Marina de Empresas, del que aprendí muchísimo. Y los objetivos para este año y para 2027 es generar un buen equipo. La forma que he encontrado y con la que me siento más cómoda, uniéndolo un poco con el principio de la entrevista, es lanzando un curso. Wow. Nunca había tenido la necesidad de lanzar un curso y formar a otras wedding planners, porque yo siempre era el centro de todo y no iba a delegar nunca a nadie y yo tenía la verdad absoluta, hasta que me he dado cuenta de que tener a otra persona sabia al lado te nutre muchísimo más que ser la controladora máxima. Entonces, pues me he animado a sacar un curso. Tenemos el primer curso semipresencial de Beachy Weddings College, que constará de 16 horas online por videollamada grupal, siempre grupal, para que podamos nutrirnos. Ya no tan solo se puedan nutrir de lo que yo sé y de lo que he aprendido y de los baches de los que me he levantado, sino de la experiencia de todas. Es algo que me interesa mucho. Tendremos 8 sesiones de 2 horas por videollamada y a mediados de mayo pasaremos un fin de semana en un hotel boutique rural, entorno de lujo absoluto, con todas las dietas reconocidas por el restaurante reconocido por Michelin y por la guía Repsol, del que también aprenderemos mucho, tanto de los chefs como de la gente que trabaja allí, como de la gente que trabaja en el espacio, porque también se crean bodas allí, se celebran bodas. Y mi idea es poner un poco en práctica lo que hemos aprendido a nivel online, que podamos ponerlo sobre la mesa. Entonces, la formación con Beachy Weddings College es también en sí misma, por lo que has contado y por todo lo que incluye, una experiencia de lujo también para todas aquellas que se van a formar contigo. ¿Te gustaría que después, cuando se acabe la formación,
esas alumnas que han aprendido de ti y que han obtenido tus conocimientos, que han aprendido a través de tus experiencias, formen también parte o tengan la posibilidad de formar parte de tu equipo en tu empresa? Uno de los objetivos de este curso y que queda plasmado en el dossier informativo que envío una vez redacten el formulario de inscripción es que les voy a enseñar todo lo que necesitaría mi equipo para trabajar en Beachy Weddings. Así que acabaríamos esta formación de un mes prácticamente para empezar a trabajar en Beachy. Existe la posibilidad de que alumnas de Beachy Weddings acaben trabajando dentro del equipo. No habría nada que me hiciese más ilusión. Además, no es algo que prometemos al 100% porque cuidamos mucho nuestro equipo, pero sí que es muy probable que algunas de nuestras alumnas acaben haciendo prácticas en nuestras bodas, incluso dentro de la oficina en el día a día. Hay algo que me da bastante curiosidad y es si alguna vez has tenido que organizar o gestionar alguna boda para personas famosas o conocidas que están un poco como en el punto de mira, y en caso de que sí, ¿cómo ha sido esa experiencia de discreción, del anonimato, un poco cómo funciona? En un principio se trataría igual que una boda estándar. Nosotras siempre firmamos un contrato con las parejas que a ellos les garantice un buen servicio y hay ciertas cláusulas que siempre se pueden negociar, ¿no? Por ejemplo, una cláusula que nos beneficia a nosotras es que todas las imágenes que salgan de esa boda nosotras las podemos utilizar para vender después nuestro servicio o compartir en redes sociales. Esa cláusula en este tipo de bodas la necesitamos cambiar porque obviamente esas fotografías o directamente la pareja no quieren que sean vistas por el público porque siempre va a haber alguien buscándolas, incluso medios que se ponen en contacto con nosotros para conseguirlas. Por ejemplo, nos ha pasado que en una boda el novio era bastante reconocido en Latinoamérica y por eso cambiamos esta cláusula. Incluso después al contactarnos Vogue, porque querían sacar esta boda, también era una decoración muy especial, fue una boda bastante especial y muy estética. Les tuvimos que comunicar que era un artículo imposible porque las fotografías de esa boda no se iban a publicar en ningún medio. Y ya para terminar, un par de preguntas más. La primera es, ¿qué le dirías a una chica que nos está viendo y que ya al llegar al final de esta entrevista o incluso Gracias. ya antes de verla sabía que quería dedicarse a este mundo? ¿Qué crees que necesita escuchar? Pues a esa chica le diría que mantenga siempre un nivel de humildad, que todas las oportunidades, todas las llamadas que reciba, incluso bodas y clientes que crea que no acaban de encajar, invitaciones a un evento de una marca muy pequeñita, siempre hay que mantener un poco ese nivel de humildad, de no creerte más que ese proveedor o ese empresario o ese cliente y escuchar, ir, presentarte, escuchar. Si finalmente no encajáis no pasa nada porque cada uno es libre de ofrecer el servicio que quiera, pero a mí lo que más me ha ayudado es decir que sí a muchas cosas, decir que sí a cafés que me han propuesto gente, incluso pedir yo a un proveedor tomarme un café con él y después de ese café hacernos muy amigos. A día de hoy hemos compartido muchísimas novias y muchísimas bodas. Mi última pregunta, con la que voy a cerrar todas las entrevistas que haga para esta sección del canal, es ¿qué es para ti el lujo personalmente? Pues a día de hoy, después de todas las experiencias que he contado, el lujo y lo que me hace a mí sentir que estoy viviendo una vida de lujo, un momento de lujo, es vivir
aquello que has escogido y que nadie te ha impuesto. Yo siento que tengo un trabajo de lujo porque lo he escogido. Yo siento que he vivido en Madrid porque lo he escogido y ha sido un lujo absoluto, pero también me siento viviendo una vida de lujo delante del mar que he visto desde el día que nací. Así que me quedaría con poder tener y poder vivir lo que tú eliges, ya sea del nivel económico, estatus social que sea. Pues hasta aquí la entrevista de hoy. Muchísimas gracias, Violeta, por acompañarme en el primer vídeo de esta nueva sección de mi canal. Recordad que en la descripción podéis encontrar el link al formulario de inscripción para el curso de Beachy Weddings y también no olvidéis, por favor, suscribiros y darle like a este vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias, Marta, por invitarme a tu canal y poder presentar mi nuevo proyecto. Si necesitáis cualquier cosita podéis contactar conmigo directamente a Beachy Weddings y espero que os animéis muchas de vosotras.